Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Maldiciones y bendiciones de Noé. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 9, versos 26 y 27 que dicen: Dijo más: Bendito por Yahweh mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Para repoblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Yahweh había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los 3 hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Noé predijo la historia de las 3 grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose a su nieto, manifestó Noé: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Yahweh. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los divinos estatutos prometía un futuro más brillante a sus descendientes. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Yahweh fue el Dios de Sem. De él iban a descender Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir aquel que tenía que redimir y salvar a la humanidad del pecado. Asimismo, Sem sería el receptáculo y heredero de todas las bendiciones de la salvación que Yahweh prodiga sobre sus fieles. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahweh, y Jafet habite en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. No hay mayor felicidad que la de saber que pertenecemos a Dios y Él a nosotros. La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Yahweh sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Conoce Yahweh los días de los perfectos, y su simiente es para bendición. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Durante algún tiempo,
Los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Yahweh. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. En líneas generales, estos malos descendientes optaron perpetuar las malas tendencias del criminal Caín, la naturaleza degradada de Cam, que se reveló después en su descendencia. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.